Semana pasada estuvimos hablando un poco, ¿verdad?, sobre el capítulo número 10 del libro de Daniel, y nos dimos cuenta, ¿verdad?, cómo es que hay ángeles que intervienen favorablemente o desfavorablemente para el trabajo de la oración. Vaya, la oración, hermano, es cierto, y es lo más fuerte que puede haber, ¿verdad? Tiene mucho poder, pero la oración tiene poder cuando hay fe y cuando hay conciencia de a quién se le pide. La Biblia es clara cuando dice que nosotros debemos aprender a pedir, y a veces no pedimos como debíamos de pedir. Y la semana pasada veíamos cómo en el capítulo 10 este hombre llamado Daniel se entrega a la oración por un espacio de 3 semanas o de 21 días. Pero resulta que su oración llega al cielo desde el momento que dispone su corazón, pero cuando viene la respuesta, porque la respuesta viene también por medio de un ángel, a veces viene directa de Dios, pero casi la mayoría de las veces los ángeles traen las respuestas, ¿verdad?, de la oración. Y hablábamos y testificábamos, ¿verdad?, de una persona que había testificado de cómo es que sirvió a Satanás y cómo es que alcanzó tal grado de espiritualidad mala, vaya, ¿por qué no decirlo así?, que llegó a lograr tanta su entrega, ¿verdad?, a Satanás, que llegó a lograr salir del cuerpo y unirse a los espíritus que andan por los aires, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de estas tinieblas, malicias espirituales en los aires, y se unía al espíritu de él, al grado que cuando alguien estaba orando, y estoy hablando de orando a Dios, no nada más inclinado y contándose los dedos o agarrando las flores por ahí o los pañuelos, orando en su casa, una oración sincera, honesta a Dios, una plática consciente con Dios, porque esa es la oración. Estos ángeles malignos atacan, ellos no quieren que usted continúe orando, que usted continúe pidiendo, y tratan de perturbarlo en muchas formas. Lo levantan rápido de orar, lo distraen, ¿verdad? Y aún el hombre decía que en ese momento le puede dar hambre, usted se levanta mejor a echarse un sándwich. En esa forma le meten hambre, le meten tantas cosas, ¿verdad? Bueno, esas son palabras de quien testificaba eso. Pero yo me interesó eso porque me vino a la mente precisamente el capítulo 10, versículo 1 del libro de Daniel. Después veía los versículos, ¿verdad?, sobre todo, ¿verdad?, veía cómo el versículo 14 me parece que era cuando le dice, ¿verdad?, que al afligirse en la presencia de Dios, Daniel, fueron oídas sus palabras. Y cómo es que, bueno, vamos a decir, fue oída tu oración, así le dijo. Y cómo es que la oración es oída inmediatamente, como lo mencionaba ahorita, oída inmediatamente en el cielo, aunque la contestación perceptible, ¿por qué no decirlo así, verdad?, parezca demorarse o parezca tardarse. Como ves que usted está orando, póngale que no dure los 21 días. Pero usted tiene una petición y tiene días haciéndolo y no recibe la contestación, y a veces somos tan dejados, ¿por qué no decirlo?, tan incrédulos,
que no insistimos y dejamos de hacerlo precisamente porque llega a intervenir los espíritus malignos, espíritus inmundos, las malicias en los aires, y nosotros dejamos de hacerlo. Pero hay otros, ¿verdad?, que no dejamos de hacerlo. Ahí estamos, hasta que llega el momento, ¿verdad?, en que Dios permite que se ha pasado esa parte. Yo hablaba de fronteras. El hombre hablaba de una tela, de algo así como una tela, y yo hablaba de fronteras, que una frontera para entrar de un país a otro, ¿verdad? Hay fronteras que le impiden, que se necesitan, y hay fronteras, ¿verdad?, que son impasables. Por ejemplo, las fronteras prohibidas a que pasen los israelitas, no donde quiera se meten, menos allá alrededor que tienen sus vecinos, que son los enemigos. Pero también se les quieren meter a ellos, ellos no los dejan entrar. Y hay una guerra constante, y de eso habla el capítulo número 10, el verso 1, cuando dice de que por un largo tiempo está hablando de una guerra. Y yo mencionaba eso, ¿verdad? Y veía cómo es que el mensajero de Dios, que fue detenido precisamente, ¿verdad?, en el camino por la oposición de los poderes de las tinieblas, es que nosotros a veces, ¿verdad?, en nuestra oración, en medio, fíjese, de largas tristezas, ¿por qué no decir así, verdad? Si nosotros creyéramos que el ángel de Dios está en el camino hacia nosotros, qué consuelo, ¿verdad?, eso nos daría, si nosotros creyéramos. Simplemente con creer nosotros recibimos, ¿verdad?, recibimos un consuelo. Lo perceptible, ¿verdad?, es recibir, es aceptarlo, lo nuestro es aceptado por Dios y Dios nos contesta. Ahora, esto me daba la luz a ver la razón de la insistencia en la oración. En la primera de Tesalonicenses, vamos a irnos por ahí, capítulo número 5, versículo número 17. Fíjese lo que es. Vamos a ver la oración en insistencia. Dice ahí: orad, ¿qué dice ahí? Sin cesar. Que no dejes de orar, no dejes de orar. Orar sin cesar no quiere decir que usted esté toda su vida orando. No, que usted sea un hombre, sea una mujer consciente de que usted debe de orar y debe de estarlo haciendo siempre. En un programa que tenga usted en su vida. Que usted sea un hombre organizado, una mujer organizada, que está consciente que en cuanto usted abre los ojos, lo primero que hace es orar a Dios. Se levanta, se pone, ora a Dios. Si usted tiene compromisos más fuertes, no compromisos comunes como los de un pueblo, ¿verdad?, orar y sí leer la Biblia, ¿verdad?, a su tiempo, porque se puede dar tiempo en momentos, pero si usted tiene, vamos a decir, ¿por qué no?, un servicio, un ministerio en la palabra, usted no nada más debe de orar, sino que darse su tiempo. Es por eso que al hombre de Dios, al ministro de Dios, al que tiene un llamado a hacer un trabajo en la palabra, Dios, ¿verdad?, para él es mejor que trabaje para él que para el mundo. Está bien, la familia hay que sostenerla. Puede usted decir, tengo que trabajar, y usted cree que el servir a Dios como un ministro
¿No es un trabajo? La Biblia es clara cuando dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Entonces, la predicación, la enseñanza de una persona, ¿verdad?, es un trabajo, y trabaja para Dios. Para eso ese es un llamado definido, voy a decirlo así, un llamado no realizado, porque yo no busco realizar un llamado, que lo realice mejor Dios en mí, no realizar lo mío, no, un llamado de Dios es precisamente para venir a hacer un trabajo. Hay diferentes ministerios, diferentes trabajos, diferentes niveles. Cada uno de nosotros tenemos un nivel, tenemos un trabajo, cada uno, hombres y mujeres, pero la Biblia habla de dos ministerios muy interesantes: el de la palabra, el de la música, los otros servicios, tanto para mujeres como para varones, en todas formas, porque este es un trabajo de muchos. ¿Sí me alcanza a entender? Entonces, darse su tiempo, cuando menos el hombre de Dios, cuando menos debe agarrar 1 hora diaria, cuando menos, digo yo, para estar de rodillas y para estar buscando, escudriñando, y tiene todo el día para continuar haciéndolo, metido, ¿verdad?, de lleno, dependiendo de Dios, en el trabajo de Dios. Porque el hombre de Dios a veces pasa horas, hermano, horas leyendo, horas escudriñando, horas buscando, para poder estar, ¿verdad?, preparado, programado, ¿verdad?, para poder dar el alimento, como se decía. Esto no lo digo por mí, los hermanos mismos hablaban y decían: ¿dónde está la doctrina? ¿Dónde está la sana doctrina, verdad? Hay muchas partes como esta, no nada más es aquí. Muchas partes donde los hombres, ¿verdad?, hablan la sana doctrina, viven la sana doctrina, procuran, ¿verdad?, llevar la sana doctrina, haciendo a un lado sus conceptos, sus razonamientos, sino la sana doctrina que sale de aquí. ¿Por qué hay sana doctrina? Porque hay interés. El Señor les dijo a los religiosos en una ocasión, ¿qué es lo que les dijo? Escudriñad. Escudriñar va más allá de buscar. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que se encuentra la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese es el trabajo. Y hablando aquí dice: orad sin cesar. Efesios, capítulo número 6. Vamos a irnos tomando textos, yo creo que son conocidos, ¿verdad? Porque no estamos tratando con alguien que tiene la Biblia ahí, que se le está empolvando toda la semana y nomás la agarra hoy. Quizás pueda haber alguna por ahí, ¿verdad?, que eso le suceda. Capítulo número 6, verso número 18. Si usted lee, va a leer en su casa desde el versículo número 11 y empieza a hablar, ¿verdad?, de un vestido, hablando de la armadura de Dios. Y ahí dice cuál es la armadura. Pero la mejor arma es la comunicación con Dios. Aquí es donde vamos a certificar cómo es que la oración es lo más fuerte. Es la palabra, sí. Nosotros podemos estar llenos de palabra, pero habrá comunicación con Dios, habrá oración. Por eso habla desde el 6 y empieza a hablar de la armadura de Dios, ¿verdad?, de la costa de justicia, habla del escudo de la fe, ¿verdad?, del yelmo de salud, que el yelmo de salud viene siendo, ¿verdad?, la conciencia de la salvación, es el yelmo. Y habla, ¿verdad?, y menciona la espada del Espíritu, pero no es todo la palabra. La palabra la tenemos y está en nosotros, ¿verdad?, pero la obediencia, la comunicación con el general. El versículo número 18 dice: orando en todo tiempo. Hay versiones que dice mediante la oración. Hay alguna versión que dice así: mediante la oración
con toda deprecación o petición y súplica, y luego ya menciona que en el Espíritu. ¿En cuál Espíritu? Está con E mayúscula, metido en Dios. En el Espíritu, y velando, vigilando en ello con toda instancia. La instancia es la perseverancia. ¿Qué leíamos allá? Orando en todo tiempo. Orad siempre, con toda perseverancia y suplicación. Vámonos ahí. Y rogación o ruego y suplicación por todos los santos y por mí, para que me sea dada la palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. ¿Ya ve? No nada más la oración del ministro, sino que necesita el respaldo para hacer notorio, ¿verdad?, el misterio del Evangelio, para que haya una doctrina sana, vaya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y luego ya se presenta como embajador y está hablando, ¿verdad?, de un ministerio consciente. Libro de San Lucas, capítulo número 18. Aquí se ve, ¿verdad?, dos hombres orando. Pero qué oración tan diferente la del uno y para con el otro. Dice el versículo número 18 del 1 al 7. Perdón, sí. Lucas 18 del 1 al 7. Esto ahorita después lo tocamos. Dice así: y propúsoles también una parábola sobre que es necesario, fíjense hermano, ahí está la palabra, el convenir. Oiga, el convenir, dice el texto, orar siempre y no desmayar. Mira hermano, la oración, o el orar mejor dicho, es una necesidad. El salmista dijo: mi alma tiene sed de Dios. Esa es la necesidad. Mi alma tiene sed de Dios. Realmente, hermano, yo le puedo preguntar a usted, ¿usted siente esa necesidad? ¿Cuántos sienten esa necesidad? Que están aquí los viernes, bien necesitados. El viernes venimos los necesitados. En nuestra casa, ahí estamos los necesitados. Aquí venimos y aquí estamos los necesitados. Cuando alguien siente la necesidad, a un lado todo lo material, a un lado todos los problemas, a un lado todo, yo necesito buscar a Dios. Yo necesito platicar con Dios. Hay gente, hermano, que meses, otros años, que no los veo en la oración. Hay gente que siempre está en la oración. Y hay gente que no se ve en la oración. Hay gente que a medias en la oración. Hay gente que no. Porque no sienten la necesidad. Hay gente que piden y nunca están ahí. Siempre están pidiendo. Pero cuando se trata de hacer fuerza en la oración, porque entre más se reúnen, más fuerte la petición llega, porque no lo está haciendo uno solo, ya lo está haciendo parte de un pueblo. Y el texto dice muy claro que es necesario orar siempre. Es una necesidad estar siempre orando. Orad sin cesar.
No estoy hablando, ¿verdad?, como le digo, de estar siempre ahí, no, sino de estar programado para estar dándose tiempo para platicar con Dios, para tratar con Dios, no buscando escapes por otro lado, sino tratar, que no, nosotros no somos de los que decimos que Jesucristo resuelve todos nuestros problemas, y lo decimos a veces, ¿verdad? Cristo es la respuesta, dicen por ahí está un anuncio. Pues nomás dice Cristo es la respuesta, pero realmente Cristo le responderá. ¿Qué me respalda a mí para que Cristo me responda? Y como dijo aquel hombre llamado Job, aunque me mates, en ti esperaré. Si nunca viene la respuesta y me llego a morir, ya Dios sabe lo que hace. Es necesario orar siempre y no desmayar. ¿Qué es la palabra desmayar? Cansarse, debilitarse, descorazonarse. Hay gente que deja de hacerlo. Hay gente que se cansa, no espera realmente en Dios. Hay gente que se debilita, vaya, no busca realmente como debe buscar a Dios. No se entrega a Dios. Y no desmayar. Hay unas versiones que dicen y no dejar de hacerlo. Una vida de oración es una gente que siempre está buscando a Dios. Siempre está buscando a Dios. Pero como está dentro del programa de una iglesia, debe de cumplir. Usted puede decir yo oro en mi casa, y sí lo hace, pero lo orará con esa necesidad, ¿verdad?, que debe de hacerlo. Es necesario orar siempre y no desmayar. En el libro de los Colosenses, capítulo número 4. Aquí me encontraba yo una palabra preciosa, es una buena recomendación que hace el hombre. Fíjese, verso número 2, dice: perseverad en oración. No sé cuál Biblia puede decir ahí, anhelad la oración. Es algo, hermano, que está recomendando para un pueblo, que sea un pueblo de anhelos. Porque así se le dijo a Daniel, varón de deseos, varón de anhelos. Anhelad en oración, o anhelad la oración, dice otros, velando en ella con nacimiento de gracias. Y no está hablando de nacimiento de gracias nomás de que venga y se presente aquí cada domingo, o que pase y nos tengan que estar puchando a que demos acciones de gracias. Es bueno eso, pero los nacimientos de gracias no se dan nada más aquí. Se dan, ¿verdad?, cuando está agradeciendo con Dios, agradeciendo a Dios. Y luego dice 3, orando juntamente por nosotros. ¿Qué es eso, orando juntamente por nosotros? Cuando dice por nosotros, está hablando de los ministros. Orando juntamente por los ministros, y luego dice que el Señor nos abra la puerta de la palabra. ¿Ya ve? Que abra la puerta de la palabra. ¿Para qué? Para llevársela ya a otros. Para llevarla primeramente, traer aquí la palabra. Hay gente que se afana tanto y el día que agarra el púlpito, hermano, lee, nunca da con qué.
Habla y habla y habla y habla y nunca explica realmente, no de entender lo que está leyendo. La pura lectura así, lo literal trae. ¿Por qué? Porque hizo las cosas corriendo, porque no se dio tiempo, porque no pudo, no lo hizo. Y aquí dice la Biblia pidiéndole al pueblo, ¿verdad?, que nos abra la puerta a la palabra para hablar el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso. Y lo dice, para que lo manifieste, que ese misterio, como me conviene hablar. Eso es estar consciente de la oración, la necesidad que hay, no nada más en uno, digo yo, en el que ora, sino en todos. Un pueblo de oración. Gloria sea el nombre del Señor. En el libro de San Mateo, hablando de una puerta, capítulo número 7, mire, esta es la forma de recibir, hermano, la oración. Es la forma, ¿verdad?, de que nosotros, ¿verdad?, podamos recibir. Dice el capítulo número 7, el versículo número 7 y el versículo número 8. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hermano, aquí se trata de pedir para que se nos dé. Y aquí está hablando de pedirle a Dios, del que nos puede dar todo, del que nos puede suplir todo, del que nos puede ayudar, del que nos puede sacar adelante. Pedid, dice, y se os dará. Buscad y hallaréis. A veces no buscamos, por eso no hallamos. No buscamos, buscamos mejor lo material, buscamos mejor la comodidad, buscamos mejor vivir mejor, tener, ¿verdad? Pero no buscamos, ¿verdad?, lo que está diciendo la Biblia. Esas cosas son por añadidura, se pueden pedir, pero ya cuando se le manifiesta a Dios y que se le está pidiendo y que no está dudando de que Dios se lo puede dar. Por eso el texto menciona y dice, pide y recibe, llama y se te va a abrir y se os abrirá. No llamamos, no hablamos. Está hablando aquí, hermano, esto, pidiendo, buscando, llamando, ¿verdad?, por medio de la oración. Por eso el texto está hablando y dice, porque cualquiera que pide, en Dios no hay acepción. ¿Qué es lo que dice? Recibe. Y el que busca, halla, y al que llama, se abrirá. Perseverad, oración. Velad siempre, orando en todo tiempo, siempre buscando en oración. Es una buena recomendación. ¿Por qué cree que aquel hombre insistió? Oiga, 3 semanas ahí, Debemos darnos cuenta de eso, hermano, de cómo las malicias espirituales, cómo hacen su trabajo. Esto es verdadero, esta es una verdad. El que busca halla, al que llama se le abrirá. La segunda de los Corintios, capítulo número 4,
Voy a leer el versículo 1 primeramente. Dice, por lo cual, teniendo nosotros esta administración, fíjese, está hablando como ministro, que tiene una administración, dice, según la misericordia que hemos alcanzado, ¿qué dice ahí? No desmayamos, no nos debilitamos, no nos descorazonamos, hermano, no dejamos de hacerlo. Qué triste cuando alguien, ¿verdad?, tiene una administración, está administrando algo, cualquier ministerio, vamos a decirlo, ¿verdad?, está administrando la palabra, o está administrando en la música, o está administrando en el coro, está administrando en la danza, y deja de hacerlo. Este llamado, cualesquiera de los llamados de Dios, ¿verdad?, es para perseverar en Él y no desmayar, no dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay conciencia de que lo está haciendo para Dios, de que es el pueblo de Dios, de que es esta la palabra de Dios. Y él habla como ministro, como la administración que tenía. Él tenía la administración de administrar a las naciones, vaya. Una administración como un apóstol, como un hombre de Dios, que estaba lidiando, ¿verdad?, con ministros, vaya. Lidiando, ¿verdad?, con predicadores, lidiando, ¿verdad?, con hombres que trabajaban para Dios. Esa era la administración que le había tocado, el de las naciones, como a Pedro le tocó, ¿verdad?, el del pueblo de Israel. Y él no desmayó. Tenía una carga pesada, porque es una carga pesada, hermano, administrar. Qué bueno cuando se administra nada más lo local, gloria a Dios, ¿verdad? Pero cuando hay un llamado, hermano, de Dios, que no nada más es lo local, o que no nada más es su familia, sino que es la administración, ¿verdad?, en un área amplia. A veces quiere llegar el desmayo, que es el desánimo. Quiere llegar, ¿verdad?, el cansancio, la debilidad, quiere llegar, ¿verdad?, la descorazonada. ¿Qué es descorazonarse? Quitar del corazón, ¿verdad?, lo que ha sembrado Dios ahí. Pero como dijo Jeremías, ¿verdad?, que su palabra había sido, ¿verdad?, en su corazón. Algo que pone Dios ahí, hermano. Dice, no desmayamos. ¿Y por qué lo alcanzó? Nada más porque dijo, tú eres apóstol. No, en la experiencia, en el caminar, hubo un crecimiento en el ministerio. El ministerio es para desarrollar, no para estar siempre nomás con el nombramiento ahí. Y a la hora no hacemos nada, no actuamos, no trabajamos, no nos movemos. Y vemos a nuestro alrededor las cosas, ¿verdad? ¿Y cómo nos vamos a descorazonar? Es que no hemos entendido. Débiles estamos porque queremos. Y luego dice el 16, versículo 16, dice, por tanto, no desmayamos, no nos debilitamos, no nos cansamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. Oiga, aunque pasen los años, dice, aunque me haga viejo, este hombre exterior se va desgastando. Ya son muchos los años que están sobre este cuerpo, pero en el interior yo sigo buscando, yo me sigo renovando. Eso es no desmayar, no debilitarse, no cansarse, no descorazonarse, sino seguir haciendo un trabajo. A veces el diablo quiere llegar, ya no puedes, ya se vinieron los años sobre ti, ya estás cansado. Y esta carne a veces se cree, sí, estoy cansado. Ve usted hombres de 60, 70 años con un bastón y que apenas pueden andar y se paran y apenas pueden andar las gentes. Pero cuando está el Espíritu de Dios, Él da fuerza
La Biblia dice que cuando murió Moisés no perdió, ¿verdad?, su vigor, no perdió ni su vista. Lo mismo que sucedió, ¿verdad?, con aquel hombre llamado Caleb, que dijo: soy hoy de 80 años, dice, y estoy como cuando tenía 40, dijo. Y fue y tomó una ciudad de gigantes. El ánimo, el movimiento, el trabajo, ¿verdad?, de Dios en un hombre. Por eso dice aquí muy claramente en ese versículo, ¿verdad?, número 16, no desmayamos, aunque pasen los años, este es nuestro hombre interior sobre nosotros, exterior, aunque pasen los años y nos vayamos acabando, haciendo viejos, el interior, empero se renueva de día en día. La senda de los justos es como la aurora, quienes han sido justificados del interior, va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuántas cosas, hermano, hay que hablar, ¿verdad?, sobre de esto, ¿verdad? No desmayar, hermano, es no dejar de hacerlo. Que pasen los años sobre usted, hermano, hermana, pero siempre esté haciéndolo, siempre esté orando al Señor. Yo hablaba el otro día, ¿verdad?, de esos ángeles, de esos arcángeles, porque la Biblia habla de ángeles. El ángel viene siendo, ¿verdad?, el mensajero. Habla de arcángeles, un ángel principal. Habla de serafines, son ardientes, seres que están adorando al Señor noche y día. Y habla de querubines, seres celestiales también, pero que son protectores. Esa era la función del diablo. Yo creo y me atrevo a pensar que este arcángel Miguel, tiene la misma posición que tenía el diablo. Este arcángel Miguel es precioso, es hermoso, se ha guardado, no como el diablo, ¿verdad?, que no guardó su dignidad, y todos aquellos espíritus que no guardaron su dignidad y que andan por los aires ahora, después de aborrecer al Señor y rebelarse contra Dios, queriendo destruir la obra de Dios y no queriendo que avance su iglesia. Siguen haciendo la guerra. ¿Y nosotros qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué estamos buscando? Debemos de ser gente de oración. A ver, ¿cuántas horas les voy a hacer la pregunta? Cuando menos dedican al Señor 1 hora diaria. Cuando menos. No son muchos. No son muchos los que dedican 1 hora diaria. ¿Y cómo les va en sus vidas? Como decía el hermano al principio, ¿verdad?, que la primera vez que levantó sus manos al cielo, sintió la presencia de Dios. La presencia de Dios, hermano, no cualquiera la siente. Hay gente aún que es bautizada y hasta ahorita no sabe lo que es la presencia de Dios. Porque ese es precisamente el bautismo del Espíritu Santo en la vida del hombre. El hombre puede ser bautizado del Espíritu Santo antes de ser bautizado en agua y puede ser bautizado después de que fue bautizado en agua. Así lo registra la Biblia. Y eso no quiere decir, ¿verdad?, que no todos lo recibimos antes, ¿verdad?, de ser bautizados, pero hay muchos que no lo han recibido y está la oportunidad. Pruebe que Dios venga a su vida. Ya cuando sigue viniendo el Espíritu Santo sobre nosotros, ya no es bautismo, ahora es llenura.
Ahora es llenura del Espíritu Santo. El bautismo es cuando por primera vez, desde que creísteis, dice la Biblia, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es lo que pasó con una persona? ¿Cuántos antes de bautizarse recibimos la llenura del Señor? ¿Cuántos sentimos la presencia del Señor antes de bautizarnos? Algunos. Y después de bautizados, algunos también la tienen que haber sentido. Yo lo he dicho, yo recuerdo la primera vez que vino el Señor a mi vida fue antes de ser bautizado, antes. Y volvió a venir otra vez. Y muchas veces ha venido las llenuras. Pero ¿sabe qué? La mayoría de las veces vienen las llenuras cuando está uno ahí inclinado. Es donde empiezan a venir las revelaciones. Empiezan a venir, ¿verdad? Las formas que Dios quiere que camine. Cuando usted está en la oración. En la lectura le pueden venir muchas cosas, pero a la hora de exponer lo que usted entiende, oiga, qué difícil se pone para muchos. Hay gente que cómo entiende estas cosas, pero a la hora de exponerlas no hay la gracia para exponer lo que usted entiende. Porque cuando alguien expone lo que entiende y hay la gracia para exponerlo, el pueblo va a recibir. La gente va a recibir en su corazón, porque es Dios el que habla y es el momento, porque Dios tiene su momento para tratar con cada uno de nosotros. Yo los provoco a que busquemos al Señor, ¿verdad? Que oremos, que no dejemos de hacerlo. Muchas de las veces, mire, no se viene a la reunión de oración por causa del trabajo. Hay gente que sale, ¿verdad?, ya tarde del trabajo. No puede venir. Hay razón. Pero hay gente que sale a las 4 de la tarde del trabajo, 5 de la tarde del trabajo. Y es una reunión semanal como congregación. Y no viene. Prefiere otras cosas que venir a orar y buscar al Señor juntamente con sus hermanos. Músicos,